arrepentimiento sincero, porque yo lloraba en el altar, diciendo, aquí está mi corazón, sálvame, perdóname, límpiame de mi pecado. Y después oró el pastor por mi hija y mi hija fue sanada. Fui borracho, parrandero y fumador. Ya, yo me retiré de la policía porque yo tuve el llamado. Cristo vive en mi corazón, Cristo vive en mi corazón, Cristo vive en mi corazón. Así le damos bienvenida a todos ustedes que son parte de esta comunidad Descodificando. Hemos alcanzado los 1000 suscriptores y estamos contentísimos. Iniciamos de esta manera de fiesta. Tú que llegas por primera vez a este canal, suscríbete al toque, activa la campanita y comparte con toda tu gente este contenido para que puedan ser bendecidos. No te olvides que cada capítulo nuevo que publicamos siempre supera al anterior. Dios está aquí en esta noche, Dios está ahí donde tú estás, y en este contenido tenemos un invitado especial, alguien que cumple varias trincheras en el camino de la fe, alguien que soltó la placa por tomar la Biblia, dejó de patrullar para utilizar sus pies como puente de salvación en cada rincón que Dios lo lleva. Un invitado especial que todos ustedes se van a disfrutar, y para mí es un gozo darle la bienvenida al pastor Wilder Zapata. Dios te bendiga, amado. Amén. Gracias, amado pastor, por esta invitación, que para mí es un honor, una bendición tan grande de estar en este medio, ¿no?, compartiendo la palabra de Dios y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, testificando la gloria de Dios. Amén, poderoso. Entrando en materia, ¿quién es Wilder Zapata? ¿Cuándo te acercas al camino? ¿Naciste en el Evangelio? ¿Viene de alguna familia disfuncional o una familia de repente en orden? ¿Cómo es? ¿Quién es Wilder Zapata? Para aquellos que no lo conocen. Bueno, primeramente hacerle conocer pues que no fue tan fácil venir a los pies de Dios. Hubo un proceso en el cual que Dios trató con mi vida. Un día 14 de abril de 2002 fue la fecha que entregué mi vida a Jesús. Gloria a Dios. Pero Dios todavía trató conmigo a través de mi hija, ¿no? Una enfermedad que estaba pasando pues un momento muy difícil, ¿no? La salud de ella se había desbajado y tuvimos que acudir a Lima, y todavía ahí los médicos no dieron con la cura, y tuve que retornar a Chachapoyas, y ahí fue donde yo me acerqué a los pies de Cristo. Poderoso. O sea, su primer encuentro es a través de una enfermedad que abrazó a su hija, ¿no? Su hija estaba enferma y esa situación, enfermedad, lo llevó a usted a un encuentro. Pero, o sea, ¿cómo es el proceso de encuentro con Dios? Usted viaja a Lima para buscar especialistas, ¿no? Personas que pudieran tratar la enfermedad de su hija, pero retorna a Chachapoyas, ¿no? Entonces, cuando retorna aquí, ¿en manos de quién se pone? ¿Cómo llega a la iglesia? ¿Cómo escucha de Cristo? O sea, ¿cómo fue ese proceso para llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, primeramente, yo no conocía a Dios aquellos tiempos, pero sí había sido evangelizado. Ok. Le habían hablado la palabra por medio también de colegas que ese tiempo servían a Dios, policías. Yo escuchaba el mensaje, no lo refutaba, no los contradecía, solamente en silencio escuchaba el mensaje. Pero pasó un tiempo en el cual, Dios tuve que tratar con mi hija, ¿no? Con mi hija, y fue ese el motivo el cual yo me arrepentí, porque Dios tocó en el momento, ¿no?, la cosa más que yo deseaba, ¿no?, el amor hacia ella, y mediante eso Dios tocó mi hija con esta enfermedad. Pero para nosotros, con mi esposa, en realidad no pensábamos en Dios. Okay. Pensábamos en Dios porque el mundo en el que vivíamos, ¿no?, atrapados, ¿no?, quizás en la religiosidad, ¿no?, en el catolicismo, pues no abrían nuestros ojos, ¿no? Pero fue ahí donde ya esta enfermedad movió Dios nuestro corazón
pero fue difícil, o sea, no fue fácil. O sea, no fue automáticamente que su hija se enfermó y usted aceptó a Cristo, ¿no? No fue fácil porque tuvimos que ir a Lima y gastar todo el dinero. Y cuando ya no teníamos dinero, ahí es donde también en Lima, en el hospital de la policía, nos predicaron el evangelio unos varones. Y ahí es donde nos dijeron que yo tengo que entregar mi vida a Cristo. Y si yo me entregara mi vida a Cristo, Dios le iba a levantar a mi hija, le iba a sanar. Poderoso. Así fue entonces, pero no fue fácil, como repito, pastor. Me compré una Biblia ya en ese proceso. ¿Sí? Y guardé la Biblia, ¿no? Yo trabajaba en Lima destacado, en la DIPER, en el RIMAC, y yo compré la Biblia. Decía, tengo, ¿no?, la palabra de Dios, ¿no?, para poder acercarme a Dios. Pero todavía tenía vergüenza, porque yo le escondí la Biblia debajo de mi casaca, ¿no? Abrí el cierre de mi casaca y le escondí la Biblia. Como un cristiano de la secreta. Como un cristiano, ¿no?, mediocre, ¿no? Pero Dios estaba tratando conmigo. Amén. ¿Y cómo se da, después de que usted llega a la iglesia, cómo se da ese paso? ¿O cómo recibe usted ese llamado al pastorado? Bueno, cuando yo regresé de Lima, ¿no?, mi hija mal, todavía seguía mal. Yo regreso acá a Chachapoyas. Y durante 2 meses era una lucha espiritual en mi vida. O sea, no tan fácil entre mi vida. Tenía la Biblia ya pues a mi poder. Trataba de leer los textos bíblicos, ¿no?, los evangelios, pero no había quien me enseñe, no había quien me instruya. Ok. Yo regresé a Chachapoyas y todavía en ese momento, 2 meses, tuve una lucha espiritual. ¿Me convierto o no me convierto? ¿Dejo las cosas del mundo o no lo dejo? Pero ahí estaba mi hija mal todavía. Sí. Y ahí es donde yo me acerco a una iglesia. Fue un día 14 de abril de 2002. Me acerco a la iglesia, toco la puerta y sale el pastor. Ese tiempo, el pastor Antonio Trujillo, quien me dijo, ¿no?, me preguntó mi nombre. Yo le dije, soy fulano y tal. ¿Y tienes alguna necesidad, no? Yo dije que sí. Yo quiero aceptar a Jesús. Gloria a Dios. Así fue, y entonces ese momento me habló del centurión romano, porque le expliqué lo que había pasado con mi hija, ¿no? Claro. Dijo, no te preocupes, primero la salvación. Y después me habló que tu hija está sana. Primero quiere salvarte a ti. Y entonces ahí fue el inicio de que yo empecé los caminos de Dios. Y conforme iba asistiendo a la iglesia, ¿no?, bajo esa obediencia que escuchaba la palabra, yo quería poner en voluntad la palabra de Dios en práctica. Entonces pasaba el tiempo y Dios me venía hablando de que me vea multitudes, predicando a multitudes. Santo. Y que yo soy el pastor, ¿no?, conforme a su corazón. Pero no le entendía, pastor. ¿A los cuántos meses comenzó a recibir esas administraciones? Más o menos a los 5 a 6 años aproximadamente. Años todavía, después de 5 años. Ah, excelente. ¿Y qué usted puede recordar o salvar de aquellos tiempos de su inicio en la fe, que ahorita en la actualidad de repente ha menguado, ya no se ve en las congregaciones? ¿Cuál era el hambre que existía en esos tiempos cuando usted tuvo su encuentro con Dios, que ahorita usted ve que no se ve en la vida de la persona? Por ejemplo, su hija sufrió una enfermedad y esa enfermedad provocó que usted se acercara a Dios. De hecho, fue incluso donde el pastor Antonio tocó su puerta, ¿no? ¿Para qué? Para que él pudiera orar por usted y usted aceptara a Cristo. Entonces vemos como la necesidad que hubo en usted, en su familia, lo movió a buscar a Dios. Entonces, ¿cómo usted puede describir estos tiempos? ¿Cómo lo puede comparar según ese pasado a este presente en la manera de llevar el evangelio? ¿Qué usted nota en cambios? Bueno, en la actualidad hay un cambio rotundo, ¿no?, en la vida de los creyentes que se acercan a Jesús, porque muchas veces la gente va motivado por un dolor o por una enfermedad, ¿no?, necesitando ayuda, ¿no? Sí. Una sanidad, sea del familiar o de uno mismo, ¿no? Pero lo que sucede es que cuando se acercan a Dios, ¿no?, solamente quieren nomás la sanidad, ¿no?, y no quieren perseverar. Así es.
Pero en mi caso, esos tiempos, pues yo creo que fue diferente, ¿no? Fue diferente porque cuando yo vi la gloria de Dios, mi hija sanada, con esa oración que el pastor hizo, entonces para mí fue la motivación más grande de mi vida. Yo no me olvidaré lo que Dios hizo, porque yo vi el milagro, lo que Dios hizo. Amén, gloria a Dios. Y yo persistí porque yo me entregué a Cristo de todo mi corazón. Amén. Un arrepentimiento sincero, porque yo lloraba en el altar, diciendo, aquí está mi corazón, sálvame, perdóname, límpiame de mi pecado. Y después oró el pastor por mi hija y mi hija fue sanada. Puede ser que la salvación es lo primero. Amén, así es. Incluso Jesús, cuando alguien le pedía un milagro, ser sanado, Jesús en ocasiones le decía, tu fe te ha salvado. O sea, el reino se enfoca en la salvación. Amén. Lo primero que el reino hace es que trabaja en tu alma para salvación. Luego después viene lo secundario, que es la sanidad, la economía, la estabilidad, no en este mundo tan competitivo, donde la gente va detrás de lo material. Y hubo algo que usted mencionó, que quiero devolverme un poquito hacia atrás. Y es que cuando su hija estaba enferma, usted dice que fue al hospital de la policía. Usted, antes de ser pastor, de venir a los pies de Cristo, ¿qué profesión tenía? ¿Qué trabajo tenía? O sea, usted era policía. Así es, por la gracia de Dios, en realidad no entendía al principio, pero yo me desempeñaba como policía aquellos tiempos, ya me convertí siendo policía. Amén. Y ya pasaron los años y ya yo me retiré de la policía porque yo tuve el llamado, solamente hasta los 20 años, nada más trabajé en la policía. Wow. Y ya me dediqué, ¿no?, al pastorado, ¿no?, a la evangelización. Y vemos cómo Dios ha respaldado el ministerio, porque muchas almas, muchos matrimonios han llegado a los pies de Dios disfuncionales, ¿no?, con carácter, pues de repente muy colérico. Sí, Dios restaurando, se reconciliaban con el esposo, con el esposo. ¿Y cómo es eso? O sea, ¿cómo usted sale de la policía? ¿Por qué usted renuncia? ¿Ya usted no quería trabajar más para el Estado? ¿O de repente Dios lo llamó? ¿Qué lo movió a usted renunciar o salir de la policía? Yo sentí el llamado fuerte a medida que iban los años. Ya yo sentía, ¿no?, ese respaldo de Dios, y aparte de eso sentía una responsabilidad mucho más mayor por el ministerio que Dios me dio. Santo. Entonces yo dije, yo creo que ya trabajé con el Estado, ahora me toca trabajar para el reino de Dios. Gloria a Dios. Entonces, antes de cumplir los 20 años, yo decidí salir de la policía, pedir mi pase al retiro, pero todavía pasó también un proceso ahí donde Dios me habló y me dijo, no es el tiempo todavía. A través de una sierva del Señor, la pastora Rocío, yo recuerdo bien, me dijo, siervo, no es el tiempo todavía. Yo me quebranté porque yo quería salir, claro, como que quería hacer mi voluntad, pero el Señor me dijo que todavía no es el tiempo. Pasaron 2 años aproximadamente y fue lo mismo, claro, con diferente ya el propósito que lo cambió prácticamente. Por medio de la pastora también lo mismo, me dijo, ya es el tiempo. Veo un pergamino que pasa la página, y es el tiempo, me dijo. Y yo al día siguiente presenté mi solicitud de pase al retiro. Gloria a Dios. O sea, usted estaba ya en el pastorado. Usted estaba en el pastorado, pero también seguía dándole su servicio al Estado como policía. No fue que usted entró al pastorado y abandonó automáticamente su trabajo como policía, ¿no? Entonces es importante que las personas que nos están escuchando puedan no sé, abrir su mente y recibir cada palabra que sale a través de esta conversación con el pastor Wilder Zapata, porque hay muchísima gente que recibe el llamado pastoral y ya están renunciando a su trabajo, están descuidándose de la puerta o de la entrada que Dios le ha permitido económica para sustentar su familia,
y toman decisiones a la ligera, toman decisiones sin esperar la confirmación de Dios. Y moverse de esta manera te puede llevar a cometer uno de los peores fracasos en tu vida, porque Dios va a respaldar a quien Él envía, a quien Él manda. Y que Dios te llame y que Dios te haya ungido no significa que ya es el tiempo de tú comenzar a trabajar, de tú comenzar a accionar. Escuchando lo que dice el pastor Wilder Zapata, ministra mi espíritu, y sé que también ministra el espíritu de todos los que están ahí disfrutando de esta conversación, porque el hombre de Dios tiene que esperar que Dios dé la orden. Cuando Dios dé la orden, entonces nosotros como soldados actuamos, obedecemos inmediatamente, así como hizo el pastor, que en la noche le dijeron llegó la hora. Al día siguiente él fue, presentó su carta y dijo: ¿sabe qué? Terminé mi trabajo, hasta aquí llegué. Soltó o dejó de ser autoridad terrenal para convertirse en autoridad espiritual. Así que bendecimos el nombre del Señor, porque lo que Dios hace es poderoso. Amén. Y amado mío, algún aprendizaje mientras usted estuvo de servicio, ¿no? Como policía en la calle o de repente en oficina, que usted haya guardado en su corazón y que ahora que es pastor usted lo ponga en práctica, porque entiende que eso da resultados sí o sí. ¿Algún aprendizaje, alguna experiencia? Claro que sí, pastor. Uno entra a la policía, ¿no?, con esa vocación de servir a su pueblo, a su nación, y aprende muchas cosas, ¿no? Lo importante es entrar con vocación, pero ya en la formación de un policía lo hacen que sea pues disciplinado en primer lugar, ¿no? En primer lugar. Y sea obediente, esté sujeto a sus superiores, porque uno es subordinado prácticamente, claro, vive subordinado, ¿no? Entonces eso me llevó a mí, ya cuando le puse en práctica en las cosas de Dios, en el Evangelio, me ayudó bastante a mí someterme a mis autoridades, a mis pastores superiores, ¿no? Poderoso. Y aún a los hermanos, ¿no? Y la disciplina más que todo, la obediencia. Y eso lo tengo presente hasta hoy, ¿no? Que me ayudó esa formación en la policía, ¿no? Amén. Me ayudó bastante para continuar esta carrera en el Evangelio de Jesucristo. Amén. ¿Y qué mensaje le daría a esos policías que están hoy en la actualidad dando su servicio día, tarde y noche desde la perspectiva cristiana? ¿Qué consejo le daría a cada uno de esos policías, que yo sé que alguno nos estará viendo a través de este medio? Claro que sí, yo tengo muchos amigos, colegas, ¿no?, y superiores y inferiores, oficiales, ¿no?, con quienes hemos trabajado, coroneles, ¿no?, tenientes, comandantes. Decirles puede que, ¿no?, a esa nueva generación que trabajen pues, ¿no?, con la justicia, con el respeto a la ciudadanía y haciendo bien el trabajo. Amén. Porque vemos hoy, ¿no?, que por falta de conocimiento, sabiduría, ¿no?, a veces se meten en conflictos, ¿no?, problemas, ¿no?, juicios, por falta de repente un profesionalismo, en una intervención policial, ¿no? O a veces caen de repente en soborno. Sí. Y a veces hay policías que se meten pues en cosas malas, ¿no? Entonces decirles a los policías que sigan, ¿no?, creyendo en Dios. Yo sé que hay muchos policías que son cristianos, aún oficiales. Amén, amén. Y hay un grupo, sé que hay un grupo de evangélicos cristianos, policías en Lima, y ellos recorren todos los departamentos del Perú evangelizando, y son policías en actividad. Y aquellos policías que no tienen a Cristo todavía, pues que la gracia de Dios los sostiene ahí. Amén. ¿No?, en el cargo, ¿no?, en la función policial, y yo sé que Dios los seguirá bendiciendo. Amén. Que hagan bien el trabajo nada más, con justicia. Amén. Y Dios lo va a bendecir, no solamente su vida, sino también su familia, los hijos. Y eso va a repercutir aún en su generación, hasta la cuarta generación. Amén. Claro que sí. Y esas personas que dicen que buscar a Dios es para religioso, que usted le puede decir, porque hay mucha gente que dice, no, eso es para religioso, para fanático, que usted le puede decir, porque usted viene de un camino donde no servía a Dios, donde usted no conocía a Dios. Y la enfermedad que se desató en la vida de su hija provocó que usted se acercara a Cristo. Al usted acercarse a Dios, usted ve el milagro, ¿no?, sobre la vida de su hija, pero lo más importante,
usted llega al camino de Dios. Y yo le pregunto, antes de que él pueda dar ese consejo a ese tipo de persona que cree que buscar a Dios es para religioso, yo le pregunto, cuando surgió el milagro, entró usted al evangelio, entró su hija, usted padre soltero, padre casado, o sea, ¿cómo se da todo ese tema? Bueno, yo en realidad yo era ya casado. Ok. Y fue ese momento donde Dios llamó mediante esa situación, digamos, complicada, digamos, para nosotros humanamente. Sí. Pero no lo entendemos al principio, ¿no? Pero la Biblia dice, bueno, después lo entendí. La Biblia dice, 2 Corintios, capítulo 7, verso 10, dice que porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Para salvación. Pero la tristeza que según el mundo produce muerte, ¿no? Entonces, pero al principio no entendí eso. Entonces fue Dios que movió todo para yo acercarme a Dios, ¿no? Entonces hay momentos de repente, o los que no conocen a Cristo, que dicen que, bueno, es una simple religión, ¿no? O de repente, por causa de alguien que no persevera en los caminos de Dios, dicen que somos religiosos, estamos perdiendo el tiempo quizás. Sí. Pero quizás ese es por ignorancia, ¿no? Porque no conocemos. Amén. Uno ha pasado por eso, yo pasé por eso, no entendía las cosas de Dios. Y cuando no entendemos las cosas de Dios podemos hablar muchas cosas, ¿no? Contra el Evangelio. Claro, de hecho que sí. Y veo que usted es músico. ¿Usted alguna vez tocó en alguna banda en el mundo? ¿Cuándo descubrió que tenía talento, que podía tocar esa guitarra con ese swing con la que toca? ¿Cuándo usted se da cuenta? Bueno, yo no he sido músico. ¿No? No. ¿Usted nunca tocó en el mundo en su banda? No, nunca tuve una banda, más bien yo recuerdo que cuando ya me convertí a Cristo, sí. Había un policía, un colega mío, de evangélico, y él ya partió de esa tierra, ¿no? Walter Ventura Bautista, pues, y su familia está aquí en Chachapoyas, ¿no? Y le estimamos mucho. Y fue el que me guió, ¿no? En la música, en el tocar la guitarra, ¿no? Lo que me faltaba nomás era comprar un acordeón nada más. Eso viene de camino. Pero he aprendido mucho de Walter, ¿no? Está allá en la presencia de Dios y ahí fue el que me enseñó. Ok, él le instruye al mundo de la música, ¿no? Y usted cuando él comienza a instruirlos, ¿qué sintió internamente? ¿Lo vio fácil? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo desde niño, ¿no? He venido tratando de agarrar la guitarra, agarrando el bajo, agarrando el piano, pero no entro en la nota. Ni que me pongan ahí una partitura, ¿no? No entro. Soy más músico percusionista, se me da más, fluyo más. Pero cuando se habla de, por ejemplo, de instrumentos de cuerda, de viento, no soy, esa no es mi área, ¿no? Entonces, cuando usted comienza a escuchar el sonido de la guitarra, ¿qué siente dentro? ¿Lo ve fácil, se conecta? ¿O pasó de repente mucho tiempo ensayando para lograr ser el músico que hoy es? Bueno, es de parte de Dios también que pone uno. Sí. Y más que todo es un acto de perseverancia, puedo decir yo, ¿no? Claro, de hecho. Porque si no perseveramos en algo, en aprender en algo, no lo vamos a lograr. Amén. Porque agarrar una guitarra, un instrumento, y todavía para alabar a Dios, porque para de repente ser un músico del mundo es de repente fácil, ¿no? Sí. Por las músicas y todo eso. Pero alabar a Dios es un poco de repente más complicado. Más complicado. Se necesita pues una consagración, oración, porque lo que vamos a cantar o entonar, ¿no? Es para Dios. Amén. Y por eso yo lo ponía todo mi amor, porque lo cantaba a Él, Sí. lo adoraba a Él. Y cuando yo me convertí y veía los cantar, ¿no? A mis hermanos ahí, yo anhelaba tener una guitarra y lo logré tener una guitarra y aprendí, ¿no? Entonces ese es el llamado. Amén. Así es. Que mediante la alabanza son tocados muchas vidas. Amén. Dios se manifiesta en la alabanza. De hecho. Hay liberación en la alabanza. Amén. Eso es fundamental dentro de la iglesia. De hecho, hay un tema que no estoy, no he estado mentalizado para tocarlo, pero dándole por arribita, porque después voy a hacer, específicamente voy a hacer un podcast haciendo referencia a este tema del worship, o sea, que la nueva tendencia de música, ¿no? Que
básicamente ha tomado como el lugar de la adoración, esa adoración genuina que nosotros conocemos, ¿no? Te hice una pregunta hace un ratito que básicamente esta pregunta que te voy a hacer un poquito, pero diferente, ¿no? Porque lo voy a utilizar para específicamente la música. Te pregunté del mensaje que veía diferente dentro de las iglesias. Ahora te voy a preguntar, ¿qué ves distinto dentro de la música como músico que usted es? Porque, por ejemplo, yo estoy viendo una ola de worship, que así que se llama la nueva ola de los artistas que están creciendo, naciendo, que están controlando el mercado, vamos a decir, cristiano, ¿no? Estoy viendo como que ciertas cosas, no voy a abordar mucho porque tengo un tema que lo voy a hablar después, pero aprovechando que usted es músico y que tiene bastante conocimiento, ¿qué usted ve en las adoraciones de repente en la actualidad que en la antigüedad como que era más, de repente más pura, no sé, más edificante? Y de paso, si se recuerda alguna canción que en sus inicios lo marcó, también no puedo deleitar ni siquiera unos segundos ahí para recordar ese tiempo. Pero ¿qué piensa de la adoración de hoy comparada con la del ayer? Bueno, yo creo que hay una gran diferencia, por cuanto de que me parece que es cuestión de, ¿cómo se lo puedo explicar? No había ese tiempo, pues, el sistema, ¿no?, de los celulares, no había Facebook, no había redes sociales. Entonces era muy cerrado, mejor dicho, era muy cerrado. Uno adoraba a Dios, pero nadie escuchaba, ¿no? Tu alabanza, tu adoración solamente quedaba ahí nomás, ¿no? Un cassette de repente, ¿no? Sí. Y muy poco se difundía, en otras palabras, no se difundía. Pero hoy por las redes sociales se difunde, pues, lo que cantan, por decir, en otros lugares, en otros países. Entonces, como usted dice, a veces la gente, los hermanos se confunden, porque si aquí adoramos, por decir, un huayno, en ritmo huayno, ritmo cumbia, adoramos aquí porque somos de la selva. Claro. Pero si vamos a Huancayo, va a ser puro huayno, ¿no? Y acá puro cumbia. Entonces, y así cada lugar tiene su ritmo de adorar a Dios. Claro. Entonces yo creo que en ese lado no lo veo yo que sea de repente malo, ¿no?, adorar a Dios. No. ¿Por qué? Porque Dios lo está inspirando, ¿no? Amén. Cualquier ritmo que sea, Dios lo está inspirando. Claro. Y mucho más si esa gente, ¿no?, los que cantaban rap, ¿no?, eso, sí, vienen a Cristo, Dios los utiliza en ese canto, con la letra, con salmos, y va a liberar gente con esa alabanza, esa adoración, ¿no? Yo creo que eso, Dios es el dueño, es el que ha creado, ¿no?, las notas musicales y todo. Amén. Entonces, solamente hay que entenderlo nada más cómo obra Dios de diferente manera. Claro, o sea, Dios es el dueño de cada melodía, de cada tono que puede existir en una composición, ¿no?, musical. Y independientemente el estilo, el ritmo que se utilice para llevar el mensaje o exaltar a Dios, no tiene nada que ver. Creo que el problema está en la métrica, en la letra, ¿no? Claro, en la letra. ¿Qué piensa usted en el tipo de letra que hoy en día se está escuchando? Sin mencionar de repente algún artista, para no herir el corazón de algunas personas que de repente ese artista pueda ser su adorador favorito, ¿no? Simplemente, ¿qué piensa usted de algún tipo de letra, sin mencionarla, que personalmente usted la ha escuchado y usted ha dicho, ¿qué pasa aquí, Dios mío? ¿En qué dirección vamos? Claro, sí, me parece que ahí, yo puedo decir que puede ser emoción, ¿no? O nos inspiran, no oran a Dios, ¿no? Para que puedan componer una adoración, una alabanza, porque tiene que ser de la palabra de Dios. Amén. Entonces hay adoraciones, hay canciones que no mencionan el nombre de Jesús, no mencionan la sangre de Jesús, pero según ellos dicen que es canción cristiana. Sí. Pero a veces yo creo que no, eso no está bien, ¿no? En una adoración, una alabanza, tiene que haber un texto bíblico ahí, un salmo. Sí, bueno, solamente decirle a esa gente, pues, de que pueda cambiar su composición. Amén. Amén. Y que sea conforme a la palabra de Dios. Claro, que se olviden de los Grammys y se concentren en las almas. O sea, piensan de repente que todavía están en su mismo mundo, en la fama. Sí. Y tienen que desligarse, ¿no? Y ya empezar a componer, pues, alabanzas inspiradas conforme a la palabra de Dios. Amén, amén. Hay una canción que cuando éramos recién, ¿no?, en los caminos de Dios, en las convenciones, me acuerdo que cantaban especiales, ¿no?
Sí. Ya se acerca la cosecha en el cielo, me acuerdo. Ya se acerca la cosecha en el cielo. Vamos a escuchar. Esto es un clásico, mi gente. Ya se acerca la cosecha en el cielo, en los campos del Señor, del Señor. Yo creo que esa es una alabanza muy bonita que me hace recordar los principios en los caminos de Dios, el primer amor que nosotros estábamos. Ya se acerca la cosecha en el cielo y tremendamente Dios se manifestaba. Aleluya. Y verdad que animales, ¿no? a los oyentes de seguir perseverando en los caminos de Dios, ¿no? Seguir perseverando, y si hay una debilidad, ¿no? Poder orar, ¿no? ¿Por qué debilidad? Porque todavía nos falta, ¿no? Hay muchos hermanos en la iglesia que no todos están en el mismo nivel espiritual. Sí. Y cualquier debilidad, pues orar por ellos para que el evangelio, ¿no? Siga avanzando, ¿no? Y mediante el testimonio sean tocados, ¿no? Aquellos que no todavía conocen a Cristo. Así es. Y si su legado fuera una semilla, ¿qué le gustaría, qué fruto le gustaría que de repente brotara? O sea, en el árbol, ¿qué fruto? Si su legado fuera una semilla, ¿en qué árbol le gustaría que brotaran hoy? O sea, ¿qué tipo de fruto? Yo creo que sería lo más, como dice la Biblia, el fruto más grande es el amor, claro, porque sin el amor, imaginen. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 13, si yo no tengo amor, no tiene sentido. Es como un símbolo que retiene, ¿no? Por más que yo pueda tener todos los dones espirituales, hablar en lenguas y profecía, ¿no? Y todos los dones, si no tengo amor no vengo a hacer nada, ¿no? El amor está sobre todo, y eso lo pido a Dios que me conserve con ese amor, porque el amor viene de arriba, de lo alto. Así es, y que todo básicamente se enfoque en el amor. O sea, por amor existe todo lo que hoy conocemos. Por amor envió al Padre a su único Hijo a morir por todos nosotros. Por ti que también está ahí viendo este contenido, pidiéndote y aprovechando el momento para que te suscribas si todavía no lo ha hecho. Actives la campanita, comente referente a esta conversación que estoy teniendo con el pastor Wilder Zapata, y sobre todo lo comparta con todo el mundo. Yo sé que la presencia del pastor Wilder Zapata en este set va a ser de bendición para todos ustedes. Para nosotros ya es que lo tenemos cerca, que lo disfrutamos todos los días, pero así como es de bendición para nosotros, sé que también va a ser de bendición para todos ustedes. No se entristezcan porque no es la primera y última vez que vamos a tener al pastor. Hay muchísimos temas y muchos acercamientos que tenemos, más de lo que usted pueda imaginar, pero no queremos darle todo en esta entrevista. Queremos ir guardando algunas cosas para que usted se vaya familiarizando más y más. ¿Y qué mensaje le podemos dar, pastor, a esas personas que de repente sienten que lo perdieron todo, están preparándose para esperar que algún familiar parta de esta tierra porque hay una enfermedad incurable? ¿Qué mensaje se le puede dar a esas personas que andan por ahí como usted en un momento anduvo, intentándolo todo, como lo intentó la mujer del flujo de sangre? Usted lo gastó todo, se vio sin ni un sol, se vio ya sin opción, pero todo no quedó ahí. Ese no fue el final, sino que Dios tenía para usted planes que usted desconocía, y que al aceptar a Cristo en su vida, Él entonces se los reveló. ¿Qué mensaje le puede dar a esas personas que sienten que el mundo ya se les desmoronó, ya no hay esperanza, no hay vida, no hay salida? ¿Qué mensaje le puede dar para que de esta manera podamos dar por finalizado esta entrevista, que sé que todo el que está ahí viéndola se la ha gozado y que nosotros también la hemos disfrutado? Amén. Decirle a cada oyente, ¿no? Que no pierda las esperanzas, que acuda a una iglesia donde predican el Evangelio de Jesucristo, porque todavía hay esperanza, las puertas están abiertas,
La palabra de Dios dice, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará donde quiera que vayas. Isaías 41:10. Entonces no pierdas la esperanza, hay un Cristo que salva, hay un Cristo que sana, hay un Cristo que restaura. Si tu hogar está pasando momentos difíciles, como dice el pastor, una enfermedad, una situación económica, problemas, conflictos, con el alcoholismo, el esposo no puede cambiar, ¿no? La esposa está separada, los hijos, solamente cuando uno viene a Jesús y rinde su corazón, se arrepiente a Jesús, Dios resuelve los problemas. Bendeciles y darles un abrazo a aquellos que están viendo, que van a ver, ¿no? este testimonio, este video, que es de mucha bendición para tu vida. Dios está contigo, la gracia de Dios está todavía ahí, la misericordia de Dios está contigo. Siga adelante, persevera, y nada más decirles que confíen en el Señor. Y la fe es muy importante. Dios no se agrada el que no tiene fe. La Biblia dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Acérquese con fe y el Señor soluciona. Gracias, pastor, por recordarnos que la fe no se retira, sino que se recicla. Usted cambió la placa por una Biblia. Amén. Y dejó de patrullar para cuidar de repente la ciudadanía, y se dedicó a velar ahora por las almas, por los espíritus, por esas ovejas que llegan a los pies de Cristo. Y de verdad que yo he sido bendecido, me he transportado con esas canciones a sus inicios, ¿no?, dentro del Evangelio, y sé que también así como yo pude sentir, ¿no?, toda esa emoción en mi espíritu al usted recordar, ¿no?, cómo conoció a Dios, cómo llegó a convertirse en el músico que es, cómo recibió el llamado al pastorado y sobre todo el valor que tuvo para dejar a un lado su profesión y decirle a Dios: aunque humanamente yo no entienda lo que tú vas a hacer, yo confío en ti. Eso es fe. Esto ha sido Descodificando. Gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Espero que esta entrevista con el pastor Wilder Zapata haya sido de bendición para ti. No te olvides de comentar en la caja de los comentarios qué te pareció este tiempo con el pastor Wilder, y nos vemos en el próximo capítulo. Que la paz del Señor siempre esté contigo. Shalom Adonai. Y despedimos ahí con un guainito, algo que sea bien criollo, bien peruano, para que se lo gocen ahí esos suscriptores. ¡Somos 1000! Gracias, Jehová. Disfruten, esto en vivo. Bueno, no es en vivo, es grabado, pero ahorita, mientras lo hacemos, es en vivo. Fui borracho, parrandero y fumador, pero en mi alma ya tengo al Señor. Fui borracho, parrandero y fumador, pero en mi alma ya tengo al Señor. Ya en los próximos capítulos ya lo completamos. Esto sigue, mi gente. Descodificando. Me falta un acompañante. Para la próxima lo vamos a hacer muchísimo todavía más grande. Se lo prometemos. Sigan suscribiéndose, que esto empezó y nos vamos a detener cuando Cristo venga. Shalom Adonai.